Muy buenas tardes para todos nuevamente. Vamos a dar inicio entonces a esta tercer CIPAS de teoría de las decisiones. Mi nombre es Nuri Yasmín Moreno, como les mencionaba hace un momento, tutora del curso de teoría de las decisiones. Acompañamos este curso los profesores Andrea López, el profesor Horacio y el profesor Jesús junto conmigo. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los criterios de decisión bajo incertidumbre y parte de la temática de teoría de juegos. Bueno, estas dos temáticas entonces van a abordar lo que es la tarea 3, que es la que tenemos en este momento habilitada. Este CIPAS, tal como dice allí la pantalla, nos ayudará a tratar las temáticas necesarias para resolver los ejercicios 1, 2 y 3, que son los más sencillos de la tarea 3, pero también nos va a ayudar a resolver el ejercicio número 4 de la tarea 3. ¿Listo? En las conferencias que ya ha venido realizando la profesora Andrea, se ha dado atención a toda la parte teórica, toda la parte de formulación, para que ustedes la conozcan previamente. Pero la idea en este CIPAS entonces es ya venir a la parte práctica como tal, aplicar toda esa formulación. ¿Listo? Entonces no vamos a entrar en la teoría como tal de las temáticas, sino que vamos a empezar a aplicar todo. Muy bien. También vamos a abordar la mayor parte del tiempo a resolver un ejercicio similar al ejercicio 4 que nos proponen dentro de la guía de la tarea 3. ¿Listo? A esto nos vamos a limitar en este CIPAS. Por favor, me confirman si ven mi pantalla bien y si me escuchan bien para poder dar inicio ya a la parte práctica. Sí, señora. Muchísimas gracias. Voy a proyectar a continuación un archivo de Excel. Entonces, yo quedo pendiente a que me confirmen si ven mi pantalla. Listo, aquí tengo mi pantalla, un ejercicio de Excel. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla bien? Sí, señora, se ve bien. Muchísimas gracias. Ok, listo. Entonces, nuestro primer ejercicio entonces de la guía 3, primero, segundo y tercero, nos piden entonces resolver los ejercicios de criterios de decisión bajo incertidumbre. Y allí en las conferencias web que nos ha impartido nuestra docente Andrea López, hemos analizado entonces lo que son los diferentes criterios, criterio de Laplace, criterio de Wald, criterio optimista, criterio de Orwich y criterio de Savage. ¿Listo? Estos criterios vamos a analizarlos rápidamente para un ejercicio de beneficios o utilidades y para un ejercicio de costos. Y luego pasamos a la parte gruesa del CIPAS, que es el tema de teoría de juegos. Bueno, como les mencionaba, toda esta parte de las fórmulas, de las formulaciones y de la teoría como tal de cada uno de los criterios ya han sido abordados, entonces no los vamos a analizar en esta oportunidad. Vamos a empezar entonces con un ejercicio de beneficios. ¿Cómo identifico si es un ejercicio de beneficios o costos? Analizando muy bien, leyendo muy bien la descripción del ejercicio como tal o del problema que me plantea. En esta oportunidad, el problema dice así. Dice, en la empresa ABC se presentan varias alternativas para elegir la mejor tecnología de 5 posibles, cuyo rendimiento depende de la adaptación de los trabajadores que manipularán los equipos que lo componen. Los beneficios esperados de cada alternativa y grado de adaptación de los trabajadores se dan en la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos nuestra tabla. Tenemos las 5 tecnologías en la parte izquierda del cuadro y en la parte superior los eventos, si se adaptan aceptablemente, si no se adaptan, si se adaptan bien o si se adaptan muy bien. ¿Listo? Entonces tenemos 5 eventos en este caso. Muy bien, vamos entonces, aquí nos hablan de beneficios, ¿cierto? Los beneficios esperados. Entonces debemos tener en cuenta que este es un ejercicio de utilidades o de beneficios. Es diferente al de costos. Entonces vamos a repasar un poquito cómo vamos a determinar el criterio de Laplace, el primer criterio que vamos a resolver.
Recordemos entonces que este criterio está basado en el principio de razón insuficiente. No podemos suponer una mayor probabilidad de ocurrencia a un suceso futuro que a otro. Entonces, tenemos que considerar que todos los sucesos son equiprobables, ¿cierto? Hay una probabilidad de que cualquiera de ellos suceda. En este caso, son 5 eventos, ¿cierto? Entonces, cada uno tendrá un valor igual que el otro. Entonces, aquí en este segundo cuadro lo que yo hice fue traer los datos del cuadro original. Entonces, aquí yo lo formulé. Les recomiendo que hagan eso. En este caso es D7 porque está en la celda de 7. Y arrastro mi formulación al final y a los lados. Recomiendo que lo hagan así porque a veces sucede que los ejercicios quedan mal porque al digitarlos manualmente se nos va un numerito incorrecto. Entonces, el resultado no va a ser el que esperamos, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos a calcularlo en la parte final, en la columna I, aquí donde dice valor esperado, suma y división. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar los datos de cada fila y los divido en 5. Divido en 5 ese resultado. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual suma, abro paréntesis, tomo mis datos, cierro paréntesis y los divido en 5. ¿Listo? ¿Por qué en 5? Porque son 5 sucesos. ¿Listo? En caso que fueran 3, tengo que dividirlo en ¿cuánto? En 3. En 3, eso. Si fueran 4 sucesos, tengo que dividirlo en 4, ¿cierto? Entonces, una vez determino eso, arrastro la formulación hasta el final. ¿Y qué escojo de estos? El máximo valor. Entonces, ¿cómo lo determino? Con la formulación igual max, abro paréntesis, tomo los datos de mi columna y cierro paréntesis. Según Laplace, 990 es la mejor opción en este caso, ¿no? La óptima decisión. 990 corresponde a la tecnología 1. Entonces, Laplace me recomienda, ¿cierto?, que yo trabaje con esa tecnología 1. ¿Listo? Muy bien. ¿Por qué? Porque esa me va a generar un mayor beneficio o rendimiento. ¿Listo? Estamos hablando de beneficios en este caso. Bueno, ¿qué me dice el criterio de Wolf? Igual tengo mi misma tabla, traigo los datos formulados, ¿cierto? ¿Qué me dice este criterio? Es un criterio conservador, un criterio pesimista y razona sobre la peor situación que se nos pudiera presentar en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice Wolf? Que vamos a identificar el mínimo de esos valores. Lo que aparece allí en pantalla o en esos cuadros son las utilidades, ¿cierto? Entonces, en la primera fila voy a utilizar la formulación igual min, abro paréntesis, tomo mis datos y cierro paréntesis. Y aquí tengo el mínimo valor de la primera fila, de la primera tecnología, que es 800, ¿cierto? Y arrastro la formulación hasta el final. Entonces, lo peor que me puede pasar es que gane la mínima utilidad posible en cada caso. Entonces, por eso los pongo acá. Y de esos valores escojo el máximo. Entonces aquí coloco la formulación max igual max, abro paréntesis, tomo los datos de la columna y cierro paréntesis, ¿cierto? En este caso, el criterio de Wolf me recomienda trabajar con ¿cuál tecnología? La número 3. Muy bien, 870 la tecnología número 3. En el criterio optimista, este criterio optimista, entonces, es el decisor que sigue este criterio, identifica cada alternativa con el mejor resultado posible, eligiendo por la que corresponda a dicho valor. Entonces, el optimista espera que se logre la máxima utilidad posible. Por eso, en el mismo cuadro identifico el máximo valor de cada fila. Igual max, abro paréntesis, tomo los datos de la fila, cierro paréntesis y arrastro la formulación al resto de las filas. Y de estos valores identifico el máximo de esa columna. Entonces, ¿cómo? Igual. Max, abro paréntesis, tomo los datos de mi columna y cierro paréntesis. Así puedo identificar el máximo de los máximos. El maximax. En este caso, este es el criterio optimista para el ejercicio de utilidades. En el caso del criterio de Orwick,
Este criterio presenta un abanico de actitudes desde la más pesimista a la más optimista. Y para aplicar este criterio de decisión, el decisor debe definir su coeficiente de optimismo alfa. ¿Listo? Que va de 0 a 1 o de 0 a 100%. ¿Listo? Entonces, siempre que nos den un ejercicio para trabajarlo con el criterio de Orwich, nos deben mencionar cuál es el criterio alfa con el que voy a trabajar, ¿cierto? El coeficiente alfa o el coeficiente optimista, ¿cierto? Entonces, aquí nuevamente coloco mis datos, el cuadro original. Voy a identificar entonces el máximo valor. Aquí tengo un cuadrito que dice alfa y aquí tengo uno que dice beta. Entonces, para hacer el alfa voy a identificar el máximo valor de esa fila. Entonces, ¿cómo lo hago? Igual como lo hemos venido haciendo, igual max, abro paréntesis, tomo los datos de mi tecnología 1 y cierro paréntesis. Y arrastro esa formulación. Lo mismo hago aquí donde dice mínimo valor. Entonces, igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la fila, cierro paréntesis y arrastro la formulación. ¿Listo? Entonces, tengo que definir cuál es mi coeficiente optimista, ¿cierto? O el coeficiente alfa. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando con 0,7. Ese va a ser mi alfa. Entonces, si el alfa es 0,7, el beta que está aquí, o el pesimista, pues tiene que sumar, entre alfa y beta deben sumar 1. Entonces, en este caso, 0,7 y 0,3 suman 1, ¿cierto? ¿Quién da estos coeficientes? Los da el ejercicio. Bueno, entonces, allí en nuestra guía tenemos que verificar cuál es el alfa y si es un ejercicio de beneficios o de costos. En este caso estamos trabajando beneficios, para que lo recordemos. Entonces, ¿cómo determinamos el valor esperado según el criterio de Orwich? Bueno, aquí al final, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a borrar esto para que sepan cómo lo vamos a hacer. Entonces, igual, voy a abrir paréntesis, multiplico el máximo valor de la primera fila por su coeficiente alfa. ¿Listo? Y a ese alfa, bueno, lo voy a poner entre signo pesos para que no se me mueva la formulación. Y cierro. Listo, más, paréntesis, tomo el mínimo valor de la tecnología 1, que en este caso es 800, y lo multiplico por su coeficiente optimista, perdón, pesimista o beta, que es 0,3. A ese 0,3 lo voy a poner entre signo pesos para que no se me mueva la formulación. Y cierro paréntesis. Listo. Me da 1080. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago en este caso? En 1080 arrastro la formulación. ¿Listo? Al arrastrar, noten entonces que en la segunda fila se multiplican los datos de la segunda fila por sus respectivos coeficientes, que son el mismo para todas, 0,7 y 0,3. Verificamos el tercero. Me está multiplicando 1100 por 7 más 870 por 0,3. En el cuarto me está multiplicando 1000 por 0,7 más 760 por 0,3. Y en el último está multiplicando 968 por 7 más 780 por 3. ¿Listo? Estos entonces son los valores. ¿Y cuál es el valor esperado según el criterio de Orwich? Bueno, el máximo valor de los que aparecen en esa columna. Entonces, ¿cómo lo determino? Igual, max, abro paréntesis, tomo los datos de la columna y cierro paréntesis y allí entonces me arroja el valor. Que en este caso el criterio de Orwich me dice que me debo inclinar por ¿cuál tecnología? Por la primera, profe. Por la primera, muy Profe, bien. pero ahí yo quedé confundido un poco en la parte donde se saca el coeficiente optimista. Sí. ¿Qué inquietud tienes? Es que la profe dice que es según en el ejercicio. Sí. Entonces, Eso, el coeficiente alfa lo da el ejercicio exactamente. ¿En la guía no aparece? ¿O sí aparece? en la guía solo dice determine el nivel de decisión óptimo de acuerdo con los criterios de beneficio, pero no Ah, nos da ok. como tal un valor. No, no te da un coeficiente. Ok, listo. Entonces, en este caso,
yo estoy usando 0,7, ustedes pueden usar, por ejemplo, 0,5, ¿cierto? Si uso 0,5 para el alfa, el beta entonces debe ser igual porque juntos deben sumar 1. Si uso 0,2, el beta debe ser 8, juntos deben sumar 1. ¿Listo? Como no tenemos ninguna instrucción, ¿listo?, de qué coeficiente debemos usar, entonces vamos a usar cualquier coeficiente, ¿listo? El que ustedes deseen. ¿Listo? Gracias. A menos que nuestro tutor asignado, ¿cierto?, nos dé una instrucción específica dentro del foro mencionando, van a usar tal coeficiente. ¿Listo? Si no aparece ninguna instrucción, entonces vamos a trabajar. Nosotros vamos a definir el coeficiente alfa con el que vamos a trabajar. Qué pena. Sí, sí, señoras. En una clase dijeron que el alfa sería 0,7 y el beta 0,3 para los ejercicios de esta actividad. Ok, listo. Entonces 0,7 vamos a usar para alfa y 0,3 para beta. Bueno, lo importante es que tengamos muy claros estos conceptos, ¿sí? Estos son los porcentajes, ¿no? La probabilidad de que se presente una situación optimista en este caso, ¿no? O pesimista, dependiendo si estamos, qué tipo de ejercicio estamos trabajando. ¿Listo? Muy bien, cuando nosotros consultamos esto en los ejercicios de investigación de operaciones y es un ejercicio de utilidad, cuando nos dan el valor de alfa, se refiere al coeficiente optimista. Y cuando nos están dando un ejercicio de costos y nos dan el valor de alfa, se están refiriendo al coeficiente pesimista. ¿Listo? En este caso, entonces el optimista que vamos a trabajar es 0,7. Muy bien. Vamos a avanzar entonces con el siguiente criterio, criterio de Savage. Entonces, discúlpame, ¿fue clara la orientación con criterio de Orwick? Sí, profe, gracias. Sí, listo, discúlpame, qué pena que avancé sin confirmar. Bueno, criterio de Savage. El criterio de Savage, entonces, ¿qué hace? Transforma la matriz de resultados en una matriz de errores, ¿sí? Aquí se puede evaluar fácilmente el coste de oportunidad en que aquí me quedó mal. El coste de oportunidad en que, bueno, el cliente toma una decisión equivocada. Para ello hay que determinar el mejor resultado para cada situación que se pueda presentar. ¿Listo? Entonces vamos a ver esta matriz de beneficios, cómo la vamos a trabajar. Entonces, aquí tengo mi cuadro con los datos originales, como los venía trabajando en la parte superior, igual formulados, que voy a identificar en un ejercicio de beneficios, el máximo valor de cada columna. ¿Listo? Entonces aquí lo tengo formulado. Max, igual max, abro paréntesis, tomo los datos de la columna y cierro paréntesis. Y arrastro la formulación. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar la matriz de deploración que nos explicaba la profe Andrea en las conferencias web anteriores. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Al máximo de cada columna, es decir, a estos valores que tengo resaltados en rojo, al máximo de cada columna le resto el valor de cada dato de la columna. ¿Listo? Ojo que esta es una matriz igual a la de arriba, son dos matrices iguales, pero vamos a hacer entonces el cálculo acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a volverlo a hacer aquí. Entonces, igual al máximo valor de cada columna, en este caso la primera columna es esta, no se adaptan, el máximo valor es 10.50, ya lo saqué aparte, ¿cierto? Esto lo voy a poner entre signo pesos. A esto le resto el dato de la primera tecnología, 900 en este caso, ¿cierto? Me da 150. Muy bien. Aquí tengo un pequeño errorcito. A mí le quito 950, sí. A 1050 le quito 900, muy bien. A 1050 le quito 900. Listo, al máximo de cada columna le resto el valor de cada columna. Aquí lo que voy a hacer es arrastrar la formulación. ¿Listo?
Lo mismo hago en la siguiente columna. No puedo arrastrar hacia la derecha. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí coloqué el signo pesos, ¿cierto? Para que el 1050 no se me moviera. Por eso arrastro es hacia abajo, ¿listo? En la siguiente, voy a borrar estos datos. Entonces, al mayor valor, es decir, al 1000, en este caso la segunda columna, lo coloco entre signo pesos para que no se me mueva la formulación. Le resto el primer dato de la tecnología 1, que en este caso es 950. Me da 50 y arrastro. ¿Listo? Lo mismo para las otras columnas. Entonces aquí, 1130 le resto 1100 y arrastro la formulación. Lo mismo para la cuarta columna, a 1100 le resto 800. Y en la cuarta columna, a 1200 le resto 1200 y arrastro la formulación hasta el final. Muy bien. Una vez tengo esta matriz de deploración, tengo que determinar el máximo valor de cada fila. Entonces, en la primera estoy determinando el máximo valor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual, max, abro paréntesis, tomo los datos de la fila, cierro, enter y arrastro la formulación. Ese es el máximo valor de cada fila. A estos datos de esta columna de máximos voy a escoger el mínimo. En este caso, con la formulación, es mejor siempre hacerlo formulado porque cuando lo hacemos mirando, ¿cierto? Al ojo, como dicen por ahí, puedo equivocarme y escoger uno que no es. Yo les sugiero que trabajemos siempre formulando. ¿Listo? En este caso, igual, min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna y cierro paréntesis. El mínimo valor aquí es 250 y corresponde a la tecnología 3. ¿Listo? Entonces, Savage nos indica que la mejor decisión es irnos por la tecnología 3. Y aquí terminaríamos entonces de aplicar nuestro ejercicio de beneficios. ¿Listo? Vamos con un ejercicio de costos para que identifiquemos entonces las diferencias entre uno y otro. Aquí tengo un ejercicio de costos, ¿listo? Y aquí, entonces, lo que la empresa busca no es aumentar nuestras utilidades, sino disminuir los costos. Debemos interpretar muy bien la tabla en este caso, ¿cierto? Si las personas que me están trabajando la tecnología 1 no se adaptan, ¿listo? Los costos corresponden a 530. Si las personas o el recurso humano que me está trabajando la tecnología 4 se adaptan bien, igual genera un costo que corresponde a 650. ¿Listo? De esta manera debemos interpretar este cuadro para este ejercicio que estamos trabajando. Criterio de Laplace, ¿cómo lo vamos a identificar? Igualmente voy a sumar los datos de cada fila y en este caso lo divido en 5. ¿Por qué razón lo divido en 5? ¿Verdad? ¿Por lo que son 5 tecnologías? No. Porque son 5 eventos, no se Muy adaptan, no se... Muy bien, porque son 5 eventos, los de arriba, estos de arriba. Si tuviéramos 3 eventos solamente, se dividiría en 3. ¿Listo? Entonces, eso depende de los eventos. Muy bien, entonces aquí lo divido en 5, arrastro la formulación y al final de estos datos escojo el mínimo valor. ¿Listo? Ojo porque en cada criterio hay cosas que diferencian los de beneficios a los de costos. En este caso escogemos el mínimo valor. Laplace nos dice entonces que debemos trabajar con la tecnología 2, que corresponde a 608. ¿Listo? Así me generaría un menor costo. Vamos con criterio de Wolf o criterio pesimista. Recordemos que este es un criterio conservador, ¿cierto? Entonces, es un criterio, bueno, como dice su nombre, pesimista en este caso. Como estamos trabajando con costos, lo que vamos a ver es qué es lo máximo que yo podría
perder, ¿no? O invertir, el máximo costo que yo podría tener. Por eso voy a identificar ese valor en cada fila. Con la formulación max, abro paréntesis, tomo los datos y cierro paréntesis. Arrastro formulación y a esos datos de esa columna identifico el mínimo valor. Entonces aquí igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna y cierro paréntesis. Este es el mínimo valor. Word me aconseja trabajar con la tecnología 2. Así me va a generar un menor costo. Vamos con el criterio optimista. En este criterio optimista, obviamente lo que se va a buscar es el menor costo posible. ¿Listo? Entonces identifico el mínimo de cada fila. En este caso el mínimo de la primera fila es 530, ¿cierto? Esto está formulado también. Igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la primera fila y cierro paréntesis y arrastro la formulación. Y al final identifico el mínimo valor de los datos de la columna. ¿Listo? Entonces igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna y cierro paréntesis. El criterio optimista me recomienda trabajar con ¿cuál tecnología? La tecnología 2. 2. Muy bien. Vamos con el criterio de Orwick. Tenemos los mismos datos, la misma tabla, pero el alfa en este caso va a ser el coeficiente pesimista, ¿listo? Entonces de primeras yo pongo al mínimo y de segundas al máximo. Entonces en la primera, en esta columna I, voy a identificar el mínimo valor de los datos de cada fila. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Entonces igual min, abro paréntesis, pongo los datos de la fila y cierro paréntesis. Listo, y arrastro la formulación. Así hago con el mínimo y así hago con la columna de máximos también. Igual max, abro paréntesis, tomo los datos de la fila, cierro paréntesis, enter y arrastro formulación. Listo, entonces mi alfa en este caso, como es un ejercicio de costos, se va para el coeficiente pesimista. Entonces mi alfa es 0,7 y mi coeficiente optimista en este caso va a ser lo que me falte para llegar a 1, ¿cierto? En este caso 0,7 o 1 menos 0,7 me da 0,3. ¿Listo? ¿Cómo calculo el valor esperado? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en el ejercicio anterior. Voy a borrar esto para calcularlo nuevamente. Entonces, igual, abro paréntesis, multiplico el mínimo valor de la tecnología 1 por 0,7, que es el coeficiente pesimista. A esa celda la coloco entre signo pesos para que no se me mueva la formulación. Cierro paréntesis, más, abro paréntesis, tomo el máximo valor de la tecnología 1 y lo multiplico por el coeficiente optimista. A este optimista, a este coeficiente lo coloco entre signo pesos, cierro paréntesis y arrastro la formulación al resto de las celdas. Muy bien. A estos datos, entre estos datos voy a escoger el mínimo valor. En este caso, igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna y cierro paréntesis. 575. Orwick me recomienda trabajar con ¿qué tecnología? La tecnología número 2. Muy bien, la 2, que es al que corresponde el costo de 575. Finalizamos con criterio de Savage. Entonces, igualmente, trabajamos nuestra matriz original, ¿cierto? Pero como este es un ejercicio de costos, voy a identificar el mínimo valor de cada columna. Entonces, igual min, abro paréntesis, tomo los datos de la columna, cierro paréntesis, ¿listo? Y arrastro la formulación hasta el final. Listo, les agradezco que por favor cierren micrófonos para que no se escuche el ruido de fondo. Gracias. Muy bien, una vez tengo el mínimo valor de cada columna, ¿cómo voy a determinar
matriz de deploración. Entonces, a cada dato de la columna le resto el mínimo valor de cada columna. Entonces, voy a borrar los de esta columna para que sepan cómo es. Entonces, a cada dato de la columna le resto el mínimo valor de cada columna. Entonces, por ejemplo, tecnología 1, 530, a ese 530 le voy a restar el mínimo, que aquí ya yo lo tengo identificado en esta fila azul. Entonces, 530. Y a este dato lo coloco entre signo pesos, para que no se me mueva y pueda arrastrar la formulación hasta el final. Obviamente 530 menos 530 me da 0. Al arrastrar, entonces me quedan aquí mis valores. ¿Listo? Los valores siempre van a quedar positivos o 0, porque se resta el mínimo valor de los de cada columna. Igual hacemos con el resto de las columnas. Vamos a hacerlo para la segunda. Entonces, igual, a cada dato de la columna, es decir, por ejemplo, en este caso a 585 le resto el mínimo valor, que en este caso es 525. Lo pongo entre signo pesos y arrastro la formulación hasta el final. Lo mismo hago con el resto de las columnas. Al final escojo el máximo valor de cada fila. Igual max, abro paréntesis, tomo los datos de la fila, cierro paréntesis. Arrastro formulación y de esos datos escojo el mínimo valor. En este caso, el mínimo valor de los datos de esa columna corresponde a 100, es decir, a la tecnología 1. El criterio de Savage me recomienda entonces trabajar con la tecnología 1 porque así lograré tener un menor costo. Muy bien. Esto es lo que debemos hacer entonces en cuanto a los ejercicios 1, 2 y 3 que aparecen en la guía. Vamos a avanzar entonces con lo que trabajaremos en el ejercicio número 4 de la guía. ¿Listo? Muy bien, entonces en la guía nos piden trabajar un ejercicio 2 por n, se llama allí. 2 por n. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un ejercicio 2 por n? Entonces, un ejercicio 2 por n es aquel en el que la matriz tiene 2 filas y n columnas. ¿Cierto? Entonces voy a abrir aquí un momento la guía de la tarea 3. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Estoy proyectando la guía. Sí, señora. Sí se ve, profe. Ok, Sí, listo. profe. Entonces, gracias. Sí, Aquí señora. nuestro ejercicio 4 de teoría de juegos, entonces nos pide trabajar un ejercicio 2 por n, es decir, 2 filas y n cantidad de columnas. Bueno, nos vamos a enfocar en cómo solucionar este ejercicio. En los siguientes CIPAs, entonces nos vamos a centrar en cómo resolver los otros, ¿cierto? Que en este caso el 5 es un ejercicio m por 2. M porque tenemos m cantidad de filas y 2 porque tenemos 2 columnas. ¿Listo? Entonces vamos con un ejercicio similar al ejercicio 4 de nuestra guía. Muy bien, entonces aquí tengo mi ejercicio. Voy a ocultar esto un poquitico para que no se confundan. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo 2 jugadores. Esto se llama teoría de juegos y ya si escucharon la conferencia web de la profe Andrea, ella nos explicaba toda la teoría del asunto de las estrategias de juegos. Entonces, en el ejercicio 4, ¿qué nos piden? Nos piden equilibrar el juego entre 2 empresas, ¿no? El juego o las estrategias que utilizan 2 empresas, ¿cierto? Para mejorar sus máximas utilidades, ¿cierto? Para que sean juegos equilibrados o estrategias equilibradas. En este caso, a través de la estrategia de juego, estos 2 jugadores, el player 1 y el player 2, ¿cierto? Espera que se haga un juego limpio, teniendo en cuenta el objetivo de este método, ¿sí? Entonces, la idea es que así como un jugador gana, el otro pierde, ¿no?
Así como un jugador gana, el otro pierde. No podemos esperar que los dos ganen, ¿cierto? O los dos pierdan. Entonces, ¿qué se busca? Que sea de pronto algo equilibrado este juego. ¿Cómo vamos a iniciar resolviendo este ejercicio? Vamos a trabajar el punto de silla. De pronto, si ya lo han escuchado antes, es verificar el punto de equilibrio o el punto de silla para este juego. Para eso vamos a identificar entonces el max-min. Listo, el max-min en el caso del jugador 1. Para esto voy a identificar el mínimo de cada fila. Listo, en este caso es 17. Igual min, abro paréntesis, tomo los datos y cierro paréntesis. Identifico el mínimo de la primera fila y el mínimo de la segunda fila. A ese mínimo identifico el máximo valor, que en este caso es entre 17 y 11 el máximo valor, ¿cuál es? 17. Ok, a esto le denominamos el maximin. Listo, aquí identificamos el maximin y para el jugador 2 vamos a identificar el minimax. Entonces identificamos el máximo de cada columna. Aquí tengo el máximo de la columna A, el máximo de la columna B y el máximo de la columna C. A esos máximos identifico el mínimo. En este caso, el mínimo de estos tres, ¿cuál es? 19. Sí, señora, 19. Muy bien. El ejercicio quedaría resuelto donde el maximin y el minimax fueran el mismo valor, es decir, fueran 17, ¿cierto? Si fueran 17 aquí donde estoy ubicada en este momento, sería un 17. Y esta sería como la estrategia que tendría que usar el jugador 1 y el jugador 2 para que el juego sea equilibrado, es decir, que si uno gana 19, el otro pierda 19 y no gane más y el otro pierda más, ¿sí? Sea algo equilibrado. Pero como en este caso no aplica, ¿cierto? Porque uno dio 19 y el otro 17, tenemos que resolverlo por algo que se llaman estrategias mixtas. ¿Listo? Esta estrategia que se llama estrategia pura, el punto de silla, no nos funciona para este ejercicio. Entonces nos vamos a resolverlo con una estrategia que se llama estrategia mixta. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar. Al jugador 1, ¿cierto? El jugador 1 tiene sus dos estrategias, que es la estrategia 1 y la estrategia 2. ¿Listo? Con sus respectivos valores. A todos los datos de la fila 1 les vamos a poner una probabilidad de ocurrencia. ¿Listo? Esa probabilidad se va a llamar X sub 1. Aquí la coloqué al lado. Y lo mismo a las estrategias, a la estrategia 2 del jugador 1. ¿Listo? Esa probabilidad de que ocurra este evento se va a llamar X sub 2. ¿Listo? X sub 1 y X sub 2. Igual para el jugador 2. El jugador 2 tiene tres estrategias, la estrategia A, B y C. En la estrategia A le vamos a poner una probabilidad a estos dos valores, ¿listo? A 34 y 19, y esa probabilidad se va a llamar Y1. ¿Por qué le ponemos esos nombres? Porque desconocemos los valores, ¿listo? Entonces le vamos a llamar Y1. Y la idea de este ejercicio es determinar a qué equivale X1, X sub 2, Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. En este caso, Y sub 2 corresponde a la probabilidad de ocurrencia de la estrategia B del jugador 2. Y Y sub 3 corresponde a la probabilidad de ocurrencia de la estrategia C del jugador 2. ¿Listo? Esta es nuestra meta, descubrir X sub 1, X sub 2, Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3 y el valor del juego, es decir, el resultado del ejercicio como tal. A eso nos vamos a dedicar en este ejercicio. Entonces vamos a iniciar, vamos a encontrar el valor mediante el método gráfico. ¿Listo? Vamos a encontrar los valores esperados para el jugador 1, player 1, dependiendo de las estrategias del jugador 2. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar para el jugador 1, pero vamos a ver las estrategias del jugador 2. Entonces, la estrategia A, la estrategia B, yo la puse la A azul, la B naranja y la C verde. Aquí están A, B y C. Las puse de esos colores para que podamos identificarlas fácilmente. Voy a conectar mi cable de internet al equipo.
porque de pronto se me cae el internet y no quiero que quede a medias. Denme un segundito, qué pena. Muy bien. Por favor, me confirman si me escuchan bien y ven mi pantalla. Sí, profe. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por confirmarme. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí tenemos mi primera ecuación. Debajo de estrategia A dice ecuación y dice que x sub 1 más x sub 2 debe dar 1, ¿cierto? Me refiero a este x sub 1 y x sub 2 que aparecen en el cuadro en la parte superior. X sub 1 y X sub 2 son dos probabilidades, ¿cierto? Obviamente las dos deben sumar el 100%. ¿Listo? Por eso es igual a 1 o 100%. Entonces voy a despejar X sub 2. Entonces aquí tengo X sub 2 igual a 1 y como el X sub 1 está atrás del igual, al colocarlo al otro lado me queda en signo negativo. Entonces tenemos que X sub 2 es igual a 1 menos X sub 1. ¿Listo? Estamos despejando normalmente. Después de que identificamos a X sub 2, vamos a reemplazarlo en las ecuaciones que vamos a trabajar. ¿Cuáles son las ecuaciones? Entonces, como vamos a trabajar con la estrategia A del jugador 2, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con 34 y 39. Aquí los tengo. El valor esperado de esa estrategia es 34 y le pongo la probabilidad X sub 1 más 39X sub 2. ¿Listo? Lo mismo hago para la estrategia B. Aquí estoy en la estrategia B. Entonces tomo los valores de la estrategia B, 19 y 11. 19X sub 1 más 11X sub 2. Y para la estrategia C igual. Tomo los valores 17 y 27. 17X sub 1 y 27X sub 2. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer con esas tres ecuaciones o con esos valores esperados, porque esos son los valores esperados, solamente que toca despejar las probabilidades para que me dé el valor, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar X sub 2, porque ya sabemos que X sub 2 es 1 menos X sub 1. Entonces, voy a hacerlo en esta primera ecuación. Entonces, aquí, ¿cómo lo hago? 34X sub 1 más 39, y como voy a reemplazar este X sub 2, entonces, abro paréntesis y reemplazo el valor, que corresponde a 1 más X sub 1. Y sigo despejando 34X sub 1 más, aquí entonces el 39 aplica como ley distributiva, perdón, 39 por 1, 39, y 39 por menos X sub 1 me da menos 39X sub 1. Sigo despejando. Entonces tengo aquí 34X sub 1, ¿cierto? Entonces lo sumo a este menos 39X sub 1 me da menos 5X sub 1. Aquí lo tengo. Y me queda solito el 39, entonces más 39. Aquí quedó despejada la ecuación. ¿Listo? Entonces ya vemos que en la ecuación no hay X sub 2 porque ya lo sacamos, ya lo despejamos y quedamos solamente con un X sub 1 en esa ecuación como tal. ¿Claro cómo lo hicimos? ¿O hay alguna pregunta? Profe, qué pena ahí yo me confundí. ¿No se cambiaría el X sub 1 por 34? ¿No sería 39 menos 34X sub 1? Sí, 34 menos 39X sub 1. ¿Cuánto te da 34 menos 39? Ah, listo, profe, ya. Menos 5, ¿cierto? Listo, deben tener mucho cuidado con esas sumas porque a veces hay números negativos, ¿listo? En este caso entonces me da 5 pero negativo, por lo que el 39 aquí es negativo. ¿Listo? Muy bien. Vamos a despejar entonces el valor esperado de la estrategia B, que es 19X sub 1 más 11X sub 2, que ¿de dónde lo sacamos? De acá arriba del cuadro, es de la estrategia B del jugador 2. Entonces despejamos 19X sub 1 más 11 y voy a despejar el X sub 2, entonces aquí
reemplazo, ¿cierto? Porque x sub 2 corresponde a esto que estoy resaltando, a 1 menos x sub 1. Entonces reemplazo. Y sigo despejando 19x sub 1 más ley distributiva, 11 por 1, 11. Y 11 por menos x sub 1 me da menos 11x sub 1. Al despejar, entonces, resto 19x sub 1 menos 11x sub 1 me da 8x sub 1. Y el 11 queda solito, entonces más 11. Aquí me quedaría entonces despejado la estrategia B. Este es el valor esperado de la estrategia B. Y finalmente, estrategia C. 17x sub 1 más 27x sub 2. ¿De dónde sacamos esos dos valores? De acá. Es la estrategia C del jugador 2. 17 y 27. 17x sub 1 y 27x sub 2. Vamos a reemplazar entonces x sub 2 ¿con qué valor? Con el valor que ya definimos aquí. X sub 2 igual a 1 menos x sub 1. Entonces, 17x sub 1 más 27 y reemplazo 1 menos x sub 1. 17x sub 1 más ley distributiva, 27 por 1, 27. Y 27 por menos x sub 1 es igual a menos 27x sub 1. Y termino, entonces, 17x sub 1 menos 27x sub 1 me da menos 10x sub 1. ¿Listo? Y queda el 27 solito. Ese lo dejo aquí entonces. Ay, perdón, lo dejo aquí entonces solito. Me queda entonces menos 10x sub 1 más 27. Aquí ya queda despejado el valor esperado de la estrategia C. ¿Listo? Por favor, me confirman si fue claro. O si tienen alguna inquietud. Está claro, profe. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente parte. Entonces, como ya tenemos estos valores esperados, ¿listo? Vamos a reemplazarlos. ¿Listo? ¿En dónde los vamos a reemplazar? En un plano cartesiano. Bueno, entonces, aquí tengo mi estrategia A, nuevamente la tengo en azul, estrategia B en naranja y estrategia C en verde. Muy bien, estrategia A. Entonces, vamos a reemplazar si x sub 1 corresponde a 0 y si x sub 1 corresponde a 1. ¿Listo? Entonces vamos a traer los valores esperados. Entonces el valor esperado de la estrategia A es este, menos 5x sub 1 más 39. Yo lo volví a copiar y lo dejé acá. El valor esperado de la estrategia B es 8x sub 1 más 11. Aquí lo traje. Y el valor esperado de la estrategia C también lo coloqué aquí, menos 10x sub 1 más 27. Entonces, vamos a reemplazar en la estrategia A cuando x sub 1 corresponde a 0, listo. Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a reemplazar este x sub 1 por 0. Menos 5 por 0. ¿Me da cuánto? Menos 5 por 0. 0. Más 39. 39. Muy bien, entonces cuando x sub 1 es igual a 0, ¿cierto? En y el valor corresponde a 39. Ahora, si x sub 1 corresponde a 1, vamos a hacer el cálculo. Menos 5 por 1, ¿cuánto me da? Menos 5. Menos 5 más 39. Menos 695. 34. 34. Eso, menos 5 más 39 me da 34. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí tengo dos valores para trazar una recta en el plano cartesiano. ¿Listo? Cuando x corresponde a 0, y está en 39 y cuando x está en 1, y está en 34. Esta es la primera línea que voy a graficar. Vamos a definir la línea que me presenta la estrategia B. Entonces, voy a reemplazar cuando x sub 1 está en 0 y cuando x sub 1 está en 1. Entonces, vamos con el 0.
el valor esperado es 8x sub 1 más 11. Entonces, 8 por 0. 0. Más 11. 11. ¿Cierto? Entonces, cuando x está en 0, y está en 11. Vamos con el 1. Entonces, 8 por 1. 8. Más 11. 19. Muy bien. Entonces, cuando x sub 1 está en 1, en y está en 19. Ya tenemos nuestros otros dos puntos para graficar la estrategia B. Vamos con la estrategia C. Este es mi valor esperado, menos 10x sub 1 más 27. Vamos a reemplazar en x sub 1 el valor de 0. Entonces, menos 10 por 0. 0. Más 27. 27. Muy bien. Cuando x está en 0, y está en 27. Ahora vamos a reemplazar con 1. Menos 10 por 1. Menos 10. Menos 10 más 27. 17. Muy bien, 17. Entonces, cuando x está en 0, y está en 27. Y cuando x está en 1, y está en 17. Ya tenemos la otra línea. Entonces, vamos a empezar a graficar. ¿Listo? Yo grafiqué aquí en este cuadro de Excel, pero también lo vamos a hacer en GeoGebra. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a graficar? En X, que es la línea horizontal, vamos a poner 0 a un lado y 1 al otro, porque ese es mi máximo valor. Y en Y, si vamos a ubicar de forma vertical, perdón, yo ubiqué los datos de 5 en 5 para este ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a ubicar mi primer dato, la estrategia A, que está de color azul aquí en el plano cartesiano. Entonces, cuando x sub 1 es 0, cuando estamos aquí, y está en 39. Entonces, más o menos lo ubiqué aquí en 39. Y cuando x sub 1 está en 1, o sea, está aquí, y está en 34, más o menos aquí lo ubiqué en 34 y tracé la línea. Esta línea entonces representa mi estrategia A. ¿Listo? Vamos a graficar la estrategia B. Entonces, cuando en X está en 0, o sea acá, en Y es 11. Entonces, más o menos aquí lo puse en 11. Cuando en X está en 1, en Y es 19. Entonces, X1, Y 19, más o menos queda aquí y la trazo. Uno los dos puntos. Y graficando la estrategia C, cuando en X está en 0, en Y está en 27. Entonces, X0, Y 27 más o menos me da por acá, porque el 30 da en la esquinita. Y cuando está X en X1, en Y está en 27. Entonces, en X1, Y 17, 17. ¿Sí? Aquí lo coloqué en 17. ¿Listo? En Excel no es tan bueno graficar porque las líneas no me quedan exactas, ¿no? No quedan cruzando exactamente donde deberían quedar. ¿Listo? Sin embargo, yo lo hice para aquellos que de pronto tengan dificultades con el GeoGebra, pero lo ideal es que sea en GeoGebra. Aquí entonces la línea azul es mi estrategia A, la línea naranja es la estrategia B y la línea verde es la estrategia C. Vamos a ver cómo lo graficamos en GeoGebra. Aquí yo ya lo tengo graficado, pero voy a ir a GeoGebra para que ustedes sepan cómo hacerlo. Entonces voy a abrir mi explorador de Mozilla. Por favor, me confirman si ven mi navegador, mi pantalla. Sí, señora. Bueno, entonces voy a abrir GeoGebra aquí en el buscador, GeoGebra Classic. Listo, aquí está GeoGebra Clásico, con ese podemos trabajar. Y entonces vamos a iniciar, aquí me aparece entonces GeoGebra. Entonces, antes de empezar, recordemos que vamos a determinar nuestra línea de X, ¿cierto? O nuestra línea horizontal que va solamente de 0 a 1. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que con Shift, oprimo Shift y me aparece una flechita
voy a estirarla, ¿cierto? Y entonces aquí ya se me alarga y el 1 queda acá. Y ahí ya puedo trabajar y trazar mis líneas. ¿Listo? Voy a trazar una línea perpendicular aquí en 1 para que sepamos que esa es nuestra área de trabajo. Entonces me voy por acá, donde dice recta. Y me paro aquí en el, bueno, escojo una perpendicular. Y me paro aquí en el 1 y ya queda trazada. ¿Listo? Muy bien, eso es lo primero que vamos a hacer y ahora vamos a identificar los puntos con los que vamos a trabajar para poderlos graficar. Vamos con el primero es, el azul está, si está en 0 es 39 y en 1 34. 39 y 34. Entonces si está en 0 es 39, entonces, voy a borrar este B. Entonces aquí lo voy a colocar 9 para que no me vaya a colocar nada ahí. Aquí me quedó este punto, voy a eliminarlo, ese B. Listo. Entonces el primero es 39, entonces lo que voy a hacer es, voy a buscarlo o con el Shift reduzco entonces esto para que me quede más cortico. Más o menos queda por acá. Entonces voy a agrandarlo para que me quede exacto y ubicar mi punto. Listo. Entonces aquí tengo mi 39. Esta es la línea de 0, entonces aquí va mi primer punto. Entonces voy a colocar aquí punto y lo ubico ahí. ¿Listo? Va a quedar con la letra B en este caso. El otro punto que tengo que graficar es que cuando X está en 1, Y está en 34. Entonces, cuando X está en 1, recordemos que 1 es en esta otra línea que yo tracé. Cuando está ahí, entonces Y está en 34. Entonces lo voy a poner aquí en 9 para que no se me mueva mientras busco el 34 aquí. Entonces este es el punto. Punto. Muy bien, aquí lo coloco. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a trazar un segmento allí. Entonces le doy clic aquí en segmento y uno el punto B y el punto C y ya me quedó mi primera estrategia graficada, que es la estrategia A. Vamos entonces a ubicar el segundo punto. El segundo punto es que cuando X está en 0, Y está en 11. Entonces, voy a buscar el 11. Aquí estamos, más o menos es por aquí. Voy a abrirlo para poder encontrar. Listo, este es el 11. Punto, aquí ubico mi punto. Listo. Ahora el otro punto es 19. Cuando X está en 1, Y está en 19. Entonces aquí está 1, aquí está Y, voy a buscar el 19 más hacia arriba. Aquí es el punto. 19. Muy bien. Yo estoy trabajando aquí con Mozilla. Mozilla me permite esta opción de mueve para yo gestionar acá en el plano cartesiano y luego inmovilizarlo para que no me coloque más puntos. Voy entonces a trazar un segmento, una recta entre estos dos puntos. Entonces aquí donde dice segmento, los 1. Y ya quedaría entonces mi segunda estrategia gráfica. Aquí están las dos. Cuando lo alejo ya se ven las dos. Listo. Para volver a agrandarlo como lo teníamos, entonces Shift y lo alargo así para que se vea bien. Listo. Ahora voy a trazar la tercera recta. La tercera estrategia. Cuando está en X está en 0, Y está en 27. Entonces, X en 0 y Y en 27. Entonces tengo que agrandarlo aquí un poquitico. Aquí está el 27. Ese es mi punto. Y el otro es
Cuando X está en 1, Y está en 17. Entonces nos vamos a buscar el 17. Aquí voy a cortar esto. Eso, aquí en Y tengo que ubicar el 17. 16. 17, aquí está. Muy bien. Ahora sí voy a unir estos dos puntos. Listo, el punto F y el punto G. Listo. Ya quedó entonces. Voy a abrirlo un poquitico más. Listo. Ya quedó entonces aquí mi gráfica. Una vez yo la tengo, entonces le tomo una captura de pantalla. Listo. Y la pego aquí en mi Excel. Aquí puedo identificar claramente las 3 estrategias. Muy bien, ¿claro hasta ahí o tienen alguna inquietud de cómo usar el GeoGebra? Profe, no hay necesidad de graficarlo en Excel. No hay necesidad, si quieren graficarlo en Excel, pero pues es mejor en GeoGebra. No, no hay necesidad. Aquí yo lo hice Gracias. para que ustedes vieran las líneas de diferentes colores, ¿sí? Y no se confundieran de aquí en adelante en lo que vamos a hacer. ¿Listo? Bueno. Pero pueden hacerlo en GeoGebra. Listo. Vamos a avanzar. Entonces, ¿recuerdan cuál es nuestro objetivo con este ejercicio? ¿Recuerdan lo que yo les expliqué al principio que pretendíamos hacer? Buscar el ganado. Sí, pero también buscar las probabilidades, ¿no? Las probabilidades de cada estrategia. Entonces, las probabilidades son, las del jugador 1 son X sub 1 y X sub 2, ¿cierto? Y la del jugador 2 es Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. Y además, lo que tú dices, el valor del juego. ¿Listo? El valor esperado del juego. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hallar las probabilidades del jugador 1. Vamos a empezar con el jugador 1. ¿Listo? Recordemos que las probabilidades del jugador 1 se llaman X sub 1 y X sub 2. Bueno, vamos a hallar esas dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí dice que el cruce entre la mayor pendiente positiva y la mayor pendiente negativa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo identificamos una pendiente positiva? Porque va de izquierda a derecha y va en forma ascendente. ¿Listo? Y las negativas las identificamos porque van de izquierda a derecha en forma descendente. Entonces, ¿cuál es la mayor pendiente positiva? La más inclinada. ¿Cuántas positivas hay? Una. Una, ¿cierto? La de color naranja es la positiva porque va en forma ascendente de izquierda a derecha. Una positiva. ¿Y cuántas negativas hay? 2. 2, ¿cierto? Vamos a escoger entre esas dos la mayor pendiente negativa, es decir, la que tiene más inclinación. ¿Cuál es? ¿Cuál de las dos? ¿La azul o la verde? Sería la verde, ¿no? Sí. Aquí se alcanza a ver que es la verde. Aquí en el GeoGebra también se alcanza a ver claramente que es la verde. Nos interesa escoger la más positiva, la más negativa, pero sobre todo que se crucen, ¿cierto? El cruce entre la mayor pendiente positiva y la mayor pendiente negativa. Entonces, en este caso, la azul puede ser más negativa que la verde, pero si no se cruza con la mayor pendiente positiva, entonces no me sirve. En este caso, entonces, como las que se cruzan son, ¿cuáles estrategias? La verde, ¿qué estrategia B y es? C. B y C, muy bien. B y C se cruzan, entonces vamos a trabajar con esas dos estrategias, con la estrategia B y C. ¿Listo? Recordemos que la estrategia B es la que tengo de color naranja y la estrategia C es la de color verde. Entonces, por eso aquí yo traje mi estrategia B y C y traje los valores esperados de cada una. El valor esperado de la estrategia B es 8x sub 1 más 11, aquí los tengo.
Y el de la estrategia C es menos 10x sub 1 más 27. Aquí la tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos ecuaciones? Vamos a despejarlas con el método de igualación. Entonces, aquí tengo la primera y aquí la segunda. 8x sub 1 más 11 igual a menos 10x sub 1 más 27. Entonces, voy a empezar a despejar. En la parte izquierda voy a dejar todas los valores que tienen x sub 1 y en la parte derecha los valores enteros, por decirlo así. ¿Listo? Entonces, de este lado queda 8x sub 1 y el 11 lo mando para la derecha, para después del signo igual. Como aquí está en positivo, cuando lo paso a la derecha pasa con signo negativo. ¿Listo? Igual, como el x sub 1 está en la parte derecha con signo negativo, al pasarlo a la parte izquierda pasa con signo positivo. ¿Listo? Entonces quedaría 8x sub 1 más 10x sub 1, porque este 10 que tengo acá lo pasé para acá. ¿Listo? Igual a 27, el mismo 27 que venía de esta ecuación, ¿cierto? Menos 11, ¿el 11 de dónde salió? Bueno, lo traje de acá arriba, ¿cierto? Y como está con signo positivo, pues aquí llega con signo negativo. Bueno, esto es básico, ¿listo? Pero lo explico porque algunos se les olvida. Seguimos despejando, queda entonces 8x sub 1 más 10x sub 1 me da 18x sub 1, la suma, esto es igual a 27 menos 11 me da 16, ¿cierto? Listo, y seguimos despejando. O x sub 1 es igual a 16, y como aquí el 18 está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda x sub 1 igual a 16 dividido en 18, 0,88888, que esto igual en números fraccionarios me da 8 novenos. ¿Listo? ¿Cómo determino números decimales o números fraccionarios? Entonces aquí por inicio, por números, ¿cierto? Escojo fracción o escojo número normal, ¿cierto? Aquí, listo, en esta parte para que no lo olvidemos. Listo, entonces ya determinamos la primera probabilidad, ¿cierto? Del jugador 1, x sub 1 es igual a 8 novenos o a 0,888. Ahora vamos a determinar el valor de, ¿cuál es la otra probabilidad? ¿Cómo se llama? Entonces ya determinamos a x sub 1, ¿cierto? Aquí x sub 1, la otra es x sub 2. Entonces vamos a determinar x sub 2. Entonces, ¿cuál es la condición que tenemos? Que la suma de las dos probabilidades, x sub 1 y x sub 2, me debe dar 100% o 1, ¿cierto? Entonces, cuando despejamos, me queda, voy a despejar x sub 2, que es el que quiero hallar. X sub 2 es igual a x sub 1, ¿cierto? Y despejo. Como x sub 1 está en la parte izquierda, cuando pasa a la parte derecha del igual queda con signo negativo. Entonces, x sub 2 es igual a 1 menos x sub 1. Entonces, bueno, paso a reemplazar. X sub 2 es igual a 1 menos x sub 1. Entonces, aquí pongo 1 menos x sub 1, que corresponde a 0,88889, ¿cierto? Lo hago formuladito para que me coja todos los decimales. Me da 0,1111. Entonces, x sub 2 es igual a 0,111, que es igual a 1 noveno. Entonces, ya tengo x sub 1 y x sub 2. La suma de x sub 1 y x sub 2 me debe dar 100%. Entonces, voy a coger aquí x sub 1 más x sub 2 y eso me da 1. ¿Listo? Igual, si sumo los decimales, 0,8 más 0,1111 me da 1 100%. ¿Listo? Ya averiguamos las probabilidades de el jugador 1, ¿cierto? Estas dos, x sub 1 y x sub 2, esas son las probabilidades del jugador 1. Ahora vamos a averiguar las probabilidades del jugador 2, es decir, vamos a averiguar y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Voy a volver a bajar. Acá vamos a hallar. Bueno, aquí yo tengo primero que voy a hallar el valor del juego, ¿listo? Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pues reemplazo los valores en las dos valores esperados, el de la estrategia B y C, ¿listo? Recuerden que este 8x sub 1 más 11 es el valor esperado de la estrategia B. Estos mismos valores que ya habíamos identificado previamente, ¿listo? Entonces, a 8x sub 1 más 11
listo, lo reemplazo. Entonces el x sub 1 lo reemplazo porque ya conozco el valor, que es este decimal o este fraccionario. Entonces, al reemplazarlo, ¿cierto? 8 por 0,11, ¿cierto? Más 11 me da 18,111. O si lo convierto en fraccionarios, me da 18, un noveno. Cuando reemplazo en el valor esperado de la estrategia C, que es menos 10x sub 1 más 27, cuando reemplazo este x sub 1, ¿cierto? Entonces lo que hago es menos 10 por 0,888, que este es x sub 1, ¿cierto? Más 27 me da 18,11. Estos dos valores me deben dar igual, sea que lo reemplace en un valor esperado en el otro. Deben dar igual. En este caso, cuando yo lo paso a fracción, me da 18 un noveno. ¿Cómo hago como para despejar esa fracción? Entonces aquí tengo 18 por un noveno, entonces lo que hago es que multiplico 18 por 9 por el denominador, multiplico el valor entero por el denominador, 18 por 9 me da 162 y le sumo el 1 de la parte superior, eso me da 163. Entonces la fracción ya me queda como 163 y el mismo denominador, 163 novenos. ¿Listo? Esto, bueno, esto es operaciones entre fracciones, que eso es de otra materia, ¿listo? Pero estamos recordándolo un poquito porque se le pueden presentar casos como estos, ¿no? Que me da un número entero con un fraccionario. Entonces, 163 novenos. Si hacemos aquí la operación me da 18,11111. ¿Listo? Muy bien, entonces ese es el valor del juego. El valor del juego es 163 novenos. Esto quiere decir que si ambos jugadores determinan las probabilidades de acciones de cada una de sus estrategias, ambos tendrán la posibilidad de ganar 18,11 pesos. Esto representa entonces un juego equilibrado. ¿Listo? Ese es el valor del juego. ¿Qué nos hace falta? Ya tenemos las probabilidades del jugador 1, que son x sub 1 y x sub 2. Tenemos el valor del juego, pero nos falta hallar las probabilidades del jugador 2, ¿cierto? O sea, y sub 1, y sub 2 y y sub 3, esas tres probabilidades. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la fórmula del pago esperado o del valor esperado? Pues es esta, el valor esperado de la estrategia A por su probabilidad, que es y sub 1, más el valor esperado de la estrategia B por su valor esperado, que es y sub 2, más la estrategia del valor esperado de la estrategia C por su probabilidad, que es y sub 3. Eso me da igual al valor del juego. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar, pero debemos tener en cuenta la primera condición, que es que la suma de las tres probabilidades, y sub 1, y sub 2 y y sub 3 me debe dar 1 o 100%. Y la otra condición es que y sub 1 equivale a 0. Bueno, en este caso, ¿por qué y sub 1 equivale a 0? Bueno, si nos vamos aquí arriba, para que ustedes me entiendan mejor, y sub 1 está aquí en el cuadro. ¿Listo? Y sub 1 equivale a 0 porque recuerden que la estrategia A no la tuvimos en cuenta en el momento de solucionar. ¿Por qué? Quedó por fuera de la solución del juego en el plano cartesiano. Recordemos que, mira, no la tuvimos en cuenta. Es esta azulita. ¿Listo? A quienes cruzamos fue a la estrategia B y la C. Por eso y sub 1 es igual a 0 porque no tuvimos en cuenta esta estrategia. No nos sirvió, mejor dicho. Listo, entonces avanzamos. Y sub 1 es igual a 0, entonces se nos reduce esa fórmula del pago esperado. Valor esperado de B, ¿cierto? Por su probabilidad más el valor esperado de la estrategia C por su probabilidad es igual al valor del juego. ¿Listo? Sacamos a y sub 1, a la primera estrategia. Y el valor del juego, recordemos que es 163 novenos. Entonces ya vamos despejando esa fórmula. Muy bien. Avanzamos. ¿Cuál es el valor esperado de la estrategia B? Pues es 8x sub 1 más 11. ¿Dónde tomé este valor? El valor esperado de B está acá. Valor esperado. Acá, mira, acá lo tenemos. Acá lo volvimos a mencionar. Aquí cuando empezamos. Ese es el valor esperado de B.
Por eso estamos reemplazando esa fórmula. 8x sub 1 más 11, ¿listo? Por y sub 2, que es su probabilidad, más el valor esperado de la estrategia C, que es esta, que es la fórmula de la estrategia C, menos 10x sub 1 más 27, más su probabilidad, que es y sub 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay inquietudes? Me preocupa que nadie habla. Por favor, me confirman si vamos bien o si tienen alguna inquietud hasta el momento. Profesora, que me repite, me puede colaborar con lo del 163 sobre 9, que es que esa parte se me pasó por alto. 163 sobre 9. Discúlpame, Sí, ¿cómo es tu nombre? Carlos Albeiro Pérez. Carlos, toca que me avises porque ya he avanzado bastante. Y tú apenas me preguntas eso. Sí, ¿Listo? sí. Cuando tengan una inquietud, por favor, intervienen para que no queden con la duda. El 163 novenos es el valor esperado. ¿Sí supiste cómo determinamos ese valor o no? No, señora, eso es a lo que me refiero. Ah, bueno. ¿Cómo determinamos nosotros este valor? Bueno, lo que hicimos fue que reemplazamos en las fórmulas de valor esperado. ¿Listo? ¿Estas sí sabes de dónde salieron? 8x sub 1 Sí, más 11 y menos. Ok, listo. A esas dos las reemplazamos. Le reemplazamos el x sub 1, mira, porque ya lo habíamos determinado. La probabilidad de x sub 1 es 0,888 o es lo mismo 8 novenos, ¿no? Ese es el valor en decimales y este es en fraccionarios. Al reemplazar en esta fórmula 8 por este valor de x sub 1 más 11 me da 18,11. Cuando reemplazo en el valor esperado de la estrategia C, me da también 18,1111. ¿Hasta ahí comprendes? Sí, señora. Listo. Cuando paso ese número, que ese es el valor del juego, ¿sí? Cuando paso ese número a fraccionarios, me da 18 un noveno. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Sí. Ok. Ese 18 un noveno no lo puedo trabajar porque pues es un número mitad entero, mitad fraccionario. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, que eso, bueno, ya son leyes de fraccionarios, temas de fraccionarios. En este caso yo lo hice acá, listo, pero a ustedes se les puede presentar que el número no les dé así. En este caso yo como lo despejo, bueno, aquí pongo el 18 y aquí el 1 noveno. Entonces multiplico el 18 por el denominador, en este caso es 18 por 9, aquí lo multipliqué, eso me da 162. Y le sumo el numerador, el 1. Entonces da 163. Entonces el número queda 163 sobre, y le dejo el mismo denominador, 163 novenos. ¿Listo? Sí, señora. ¿Ya es claro? Sí. Listo. Entonces, se tiene que simplificar para que dé estos 163 sobre 9. Ajá, eso para que me dé 163 sobre 9. Aquí cuando lo voy a verificar, 163 dividido en 9 me da 18, 11, 11, 11, 11. ¿Listo? ¿Por qué yo hago esto? Porque pues con números decimales a veces no puedo trabajar, ¿no? Porque y más con este número que es periódico, ¿cierto? Que tiene unos infinitos. Entonces por eso lo paso a fraccionarios. ¿Listo? Ok. Sí, Pero si señora. ustedes pueden trabajar todo formulado y dejarlo en decimales o trabajarlo con fracciones, lo pueden trabajar como se les facilite más. Entonces, este Bueno. valor, el 18, 11, 11, 11, o el 18, un noveno, o el 163 novenos, es el mismo número, ¿listo? El mismo número expresado de diferentes maneras. ¿Y a qué corresponde? Al resultado del juego, al valor esperado del juego. ¿Listo? Ok. Sí, señora. Muy Muchas gracias. bueno. Listo, ya nos queda la parte final, ya nos queda un poquitico nomás. Solamente nos queda definir las probabilidades del jugador 2.
Listo, entonces me devuelvo aquí arriba. Y aquí en el cuadrito, este es el jugador 2, ¿cierto? El jugador 2 tiene 3 estrategias y sus probabilidades se llaman Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3. Estos 3 son los que vamos a averiguar a continuación. Vamos a ver a qué corresponden esas probabilidades. Entonces aquí tengo, bueno, aquí ya vamos a retomar a donde íbamos. Entonces, ¿cuál es la fórmula del pago esperado del valor esperado? Entonces recordemos que esa fórmula es que se multiplica el valor por su respectiva probabilidad más el valor por su respectiva probabilidad, ¿cierto? Aquí como tenemos 3 estrategias, entonces tenemos que multiplicar la estrategia 1 por su probabilidad, que es Y sub 1, la estrategia 2 por su probabilidad, que es Y sub 2, y la estrategia 3 por su probabilidad, que es Y sub 3. Esto debe ser igual al valor del juego que ya conocemos, que es 163 novenos. ¿Listo? Entonces tenemos dos condiciones, que era lo que les explicaba hace un momento. Que la suma de las 3 probabilidades debe dar 100% o 1, esa es una condición. Y la otra condición es que la probabilidad de Y sub 1 es igual a 0. Les explicaba que es igual a 0 porque, si recordamos, aquí tenemos a Y sub 1, y recordemos que es la estrategia A. Esa es la probabilidad de la estrategia A, la de color azul que no usamos porque no se cruzó aquí en el plano cartesiano. Entonces, como no se cruzó, esa probabilidad corresponde a 0. La sacamos del juego, mejor dicho. Y trabajamos solamente con estrategia B y C. Por eso es que aquí yo digo que la probabilidad de Y sub 1 es 0. Entonces, el valor del juego, en el valor del juego yo ya saco esa estrategia 1. Entonces, ¿cómo queda? Entonces el valor esperado de la estrategia B por su probabilidad más el valor esperado de la estrategia C por su probabilidad, que es Y sub 3. Igual a 163 novenos, que es el valor del juego. ¿Listo? Por favor, cierran micrófonos. Gracias, para que no se escuche la interferencia. Ya vamos en la parte final. Muy bien, ¿cuál es el valor del juego de la estrategia B? ¿Cuál es el valor del juego de la estrategia? El valor esperado, perdón. ¿Cierto? 8x sub 1 más 11 es el valor esperado de la estrategia B. Y el valor esperado de la estrategia C es menos 10x sub 1 más 27. Con estos dos vamos a trabajar en esa fórmula. ¿Listo? Entonces aquí estoy reemplazando valor esperado de la estrategia B, que es 8x sub 1 más 11, aquí lo tengo, por su probabilidad, que es Y sub 2, aquí la tengo, más la estrategia del valor, el valor esperado de la estrategia C, que es menos 10x sub 1 más 27, que es la línea verde, ¿cierto? Por Y sub 3, que es su probabilidad. Eso es igual a el valor esperado, que es 163 novenos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a determinar los valores y vamos a reemplazar. ¿Listo? Vamos a hacer de cuenta que x sub 1 es igual a 0 y vamos a reemplazar en esas dos fórmulas. ¿Listo? Entonces aquí vamos a empezar con la primera. Si x sub 1 es 0, entonces 8 por 0, 0 más 11, 11 por y sub 2 queda 11 y sub 2. Aquí está, 11 y sub 2. Más menos 10 por 0, porque aquí estamos reemplazando el x sub 1, ¿cierto? Entonces menos 10 por 0, 0 más 27 me da 27. Y 27 por y sub 3 me da 27 y sub 3. Entonces aquí está. 11 y sub 2 más 27 y sub 3 es igual a el valor esperado, que son 163 novenos. Ahora, como vamos a despejar y sub 2, entonces dejamos a 11 y sub 2 aquí y pasamos el 27 al otro lado de la ecuación, pero con signo diferente. Entonces queda 11 y sub 2 igual a 163 novenos menos 27 y sub 3. ¿Listo? Entonces hasta aquí vamos bien. Antes de seguir debemos tener en cuenta, ¿cierto?, que y sub 2 y y sub 3 me tiene que dar igual a 100% o a 1. ¿Por qué? Porque y sub 1 lo sacamos de este juego. Recuerdan que y sub 1 era la estrategia azul, que esa no la tuvimos en cuenta, por eso la sacamos. Y sub 1 corresponde a 0.
Entonces vamos a despejar esta ecuación. Entonces y sub 2 es igual a 1 menos y sub 3. Entonces, como ya conocemos la ecuación de y sub 2, entonces vamos a reemplazar de aquí en adelante. Entonces yo copié estos valores, los copié acá. 11y sub 2 es igual a 163 novenos menos 27y sub 3. Aquí los tengo. Como ya tengo aquí a y sub 2 que es igual a 1 menos y sub 3, voy a reemplazar aquí. Entonces 11 y reemplazo a y sub 2. 11, abro paréntesis, 1 menos y sub 3 es igual a, toda esta parte después del igual sigue igual. Muy bien, aquí en 11, aquí hago ley distributiva, 11 por 1, 11, y 11 por menos y sub 3 me da menos 11y sub 3. Igual, y toda esta parte derecha sigue igual. Y sigo despejando. Como ya me quedó aquí y sub 3, ¿cierto? Aquí 11 menos 11y sub 3. Voy a pasar este número entero al otro lado del igual y me quedo solo con y sub 3 acá. Entonces, este 11 que está aquí positivo pasa aquí al otro lado negativo. Y este, como aquí tengo y sub 3, entonces voy a traer este 27y sub 3 en la parte izquierda y como está en negativa, aquí me queda positiva. Me queda entonces 11y sub 3 más 27y sub 3 igual a 163 novenos menos 11. Y ya menos 11, y sub 3 más 27 y sub 3, esto me da menos 11 más 27. Menos 11 más 27, ¿cuánto me da? 16. Muy bien, 16 positivo. 16 y sub 3 igual a, aquí continúa igual, 163 novenos más, aquí el 11 yo lo convertí en fraccionario para poder despejarlo, entonces aquí lo puse 11 sobre 1, listo, para poder despejarlo, y aquí entonces lo despejé. Aquí voy a mostrarles, obviamente no todos los ejercicios son así, ¿cierto? Algunos se despejan más rápido que otros, pero voy a mostrarles pues porque estamos trabajando con este. Entonces voy a despejar todo esto que tengo acá, entonces 163 novenos más menos 11 sobre 1 es igual a 163 por 1 me da 163, aquí este es positivo y este es negativo, entonces más por menos, menos 9 por 11 me da 99, y aquí 9 por 1, 9, esto me da igual a 163 menos 99 me da 64 y el 9 continúa igual. Entonces este valor corresponde a 64 novenos o en decimales corresponde a 7,11. ¿Listo? Muy bien, entonces 16y3 es igual a 7,11 o a 64 novenos. Y aquí sigo despejando, y sub 3 es igual a 7,11 dividido en 16. Aquí está multiplicando el 16, pasa a dividir. Me queda y sub 3 igual a 0,444, que en fraccionarios es igual a 4 novenos. ¿Listo? Entonces, ya despejamos y sub 1 que es igual a 0, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? Y sub 3 es igual a este valor, 0,4, 4 novenos. Y solamente nos faltaría despejar a y sub 2. Entonces vamos a despejarlo, eso ya es la parte final. Entonces la condición es que y sub 2 más y sub 3 es igual a 1. Entonces despejo a y sub 2 es igual a 1 menos y sub 3. Entonces como y sub 2 es igual a 1 menos y sub 3, ¿cierto? Y y sub 3 es 4 novenos. Entonces hago la operación. Aquí es una operación entre fraccionarios, ¿listo? Entonces, en este caso el 1 lo pongo en fraccionarios para poderlo operar. 1 por 9, 1 sobre 1 menos 4 novenos, ¿cierto? Es lo que vamos a despejar. 1 por 9, 9, más por menos, este es negativo, me da menos. 1 por 4, 4, y 1 por 9, 9 es el dato que pongo acá. Y finalmente 9 menos 4 da 5 y debajo está el 9, continúa el 9, me da 5 novenos. Entonces y sub 2 es igual a
5 novenos o en decimales es igual a 0,5555. ¿Listo? Aquí despejé entonces y sub 2. Y sub 2 me da 0,55 o 5 novenos. Y sub 1, y sub 2 y y sub 3 deben sumar 1 o 100%. ¿Cierto? Entonces recordemos que y sub 1 da 0, entonces estos dos me deben sumar 1. Entonces aquí pongo 4 novenos y 5 novenos y me da 1 o 100%. Y esta es la tabla final que debemos presentar. Entonces las probabilidades de las estrategias de cada jugador son, para el jugador 1, x sub 1 y x sub 2 son estas, que las definimos en la parte superior de este archivo. Y jugador 2, y sub 1, y sub 2, y sub 3. Aquí las tenemos, que si las sumamos, estas 3 me dan 1. Y si sumamos estas dos probabilidades del jugador 1 también me dan 1. Y el valor del juego, el valor esperado, que es 163 novenos o 18,111, que fue el valor que identificamos en la parte, aquí en esta parte superior. ¿Listo? Este es el final del ejercicio. Un poquito dispendioso. ¿Listo? Compañeros, pero si le metemos la lógica al asunto, entonces no va a ser tan complejo. Cada ejercicio, bueno, el ejercicio que ustedes tienen en la guía obviamente es diferente, ¿cierto? De pronto cuando lo despejemos no vaya a ser así de largo, de pronto sea más cortico o de pronto sea más largo, no sabemos. ¿Listo? Mucho cuidado con todo el tema de fraccionarios, cómo se operan los fraccionarios, mucho cuidado con todo esto, para que no tengan dificultades. De todas maneras, tengan en cuenta que a través del foro todos nosotros los tutores estaremos haciendo realimentación, ¿listo? Orientándoles las dificultades o las dudas que tengan con respecto al ejercicio, pero sí es importante que antes de pedir orientación desarrollemos todo el paso a paso o el procedimiento que se ha indicado para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Bueno, compañeros, yo sé que de pronto se les presentarán duditas, pero a medida que vayan desarrollando el ejercicio, las podrán ir despejando. Quisiera saber si de pronto tienen alguna inquietud que en este momento les pueda despejar, ¿sí? Con relación al ejercicio, independientemente de pronto que tendrán que desarrollar el ejercicio para ir solucionando cada paso. Pero sí quisiera saber si tienen alguna inquietud. ¿Alguna inquietud, compañeros? Si no hay ninguna, les agradezco que me lo hagan saber. Y finalizaríamos entonces esta web. Profe, disculpe la grabación de la web. Sí, la grabación de la web se las voy a compartir. Una vez terminemos, voy a colocarles aquí el link de la asistencia al CIPAS para que por favor lo diligencien. Profe, un favor, ¿me podría permitir ver otra vez la tabla final que toca entregar? Listo, esta es la tabla final que toca entregar. Esta es la tabla final, las probabilidades de las estrategias de cada jugador y el valor esperado. ¿Listo? Esa es nuestra meta para el ejercicio 4 y 5. Hallar Gracias. las probabilidades y el valor esperado. Listo, compañeros, muchísimo éxito en el desarrollo de sus ejercicios, de sus actividades. Estamos pendientes entonces todos los tutores a orientarles estos ejercicios, todas estas actividades. ¿Listo? Si ustedes desean sumar, tienen la posibilidad de sumar algunos puntos adicionales, ¿cierto? Si profundizamos un poco en la temática, para eso se va a publicar un CIPAS virtual dentro de los foros también, que se los voy a compartir aquí en el chat también para que, si desean, participen en ese CIPAS. Por aquí lo voy a compartir en el chat.
Muy bien. Listo, compañeros. Entonces, les deseo una feliz tarde y estamos en contacto. Gracias. Bueno, feliz tarde para todos. Igualmente, profe, gracias.